está alterando los valores y el orden, o lo que se ha determinado, o lo que se entendía por un orden mínimo en cuanto a las relaciones entre pueblos, entre ciudadanos, y corresponde hacer un análisis adecuado sobre cuál es esta situación y cuál es este desorden provocado. En muchas ocasiones me da la sensación de que se provoca o se generan alarmas con sensación de desorden, precisamente para que la ciudadanía se abandone a los que siempre ordenan, para que finalmente terminen ordenando las cosas igual que estaban antes. Es por lo tanto oportuno hacer una reflexión sobre esto que nos pintan como orden y que no es más que un desorden, al menos los que entendemos que orden tiene que ver más con el equilibrio, la paz entre pueblos, la tierra y los ciudadanos. Intentar escudriñar en qué momento nos encontramos. Antes de darle la palabra a Julio Quita, yo creo que sobra cualquier presentación que podamos hacer de él, una persona con una inquietud intelectual permanente, constante, donde siempre se encuentra reflexionando, y agradecemos enormemente ese esfuerzo que hace y que quiera contribuirlo y trasladarlo a nosotros para hacer ese debate. Compromiso que no solo es en el plano intelectual, sino también, como ustedes saben, en el plano de la acción y la actuación como miembro del colectivo Prometeo y de otras asociaciones y colectivos al que él pertenece. Del tema sobre crisis y desorden mundial. Él hablaba que si lo que vivimos es el orden, desde luego la anarquía debe ser el desorden. ¿Por qué? Dice que el orden es la miseria y el hambre convertidos en el estado normal de la sociedad. Él decía que es el campesino irlandés muriendo de inanición, el campesino ruso muriendo de difteria, de tifus, de hambre a consecuencia de la escasez en medio de montones de trigo que exporta al extranjero. Hoy son los irlandeses, sean los campesinos, los que tienen que pagar con su sudor, con su esfuerzo y con su carencia el exceso y el abuso que muchos hemos comprobado que este poder financiero y este sistema capitalista está conllevando. El orden es la tierra arrancada al campesino para destinarla a nutrir glándulas. Es el suelo baldío abandonado sin cultivo antes de restituirlo a quien le arrancaría con el esfuerzo de sus brazos el pan sagrado de su familia. Como hemos tenido oportunidad de comprobar hace pocos días, cuando uno de los mayores terratenientes de este país se permite el lujo de alegar que en este orden los desordenados son los andaluces que no queremos trabajar. Decía Kropotkin que el orden es la mujer que se vende para alimentar a sus hijos. Es el obrero sublevado convertido en máquina. Ese es el orden que tiene este sistema. Es el pueblo indignado, armado cual gigantesca némesis a las puertas de los gobernantes. El orden, en fin, es lago de sangre, muerte de hombres, mujeres y niños destrozados por las bombas y la metralla, como diariamente nos anuncian los telediarios en ayudas humanitarias. De ahí el orden. Veamos ahora entonces qué es el desorden, decía Kropotkin, lo que la gente sensata llama desorden. Es la protesta del pueblo contra el innoble orden presente, la protesta para romper las cadenas, destruir los obstáculos y marchar luchando hacia un porvenir mejor. El desorden es el timbre más glorioso que la humanidad tiene en su historia. Yo, como él, también creo que si esto que nos venden es el orden, hace falta hacer el desorden. Bueno, nada más, cedo la palabra a Julio para que nos trate sobre crisis y desorden. Muchas gracias. Buenas noches. Sean mis primeras palabras para agradecer a la Facultad de Ciencias del Trabajo este acto, la posibilidad de que uno de los miembros del colectivo Prometeo pueda dirigirles a ustedes la palabra para tocar la segunda parte de un tema que ya tocó en primera instancia el compañero Alberto Garzón. Empiezo con el tema que nos trae aquí, pero ya saben ustedes cuál es mi instrumento de análisis y de valoración. Para poder hablar de la situación actual no tengo que hacer nada más que una pequeña cabalgada por la historia al final de la guerra, en la plena posguerra, para que podamos entender qué crisis es la que tenemos ahora y que ya adelanto yo llamo una crisis de civilización. De ahí el tema del desorden mundial. Para empezar, situémonos en aquellos años del modelo que era de la Guerra Fría. ¿Por qué la Guerra Fría? Porque teníamos dos bloques que tenían establecidos entre sí una carrera de armamentos, una carrera por la conquista del espacio y que se visualizaban en dos instituciones militares,
la OTAN, creada en el año 1949, y el Pacto de Varsovia, creado en el año 1955. La carrera de armamentos que comenzó con tal fuerza y tal intensidad que el propio presidente Eisenhower, que había sido el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, en esa situación hay dos hechos económicos importantísimos. El primero es la conferencia organizada por las Naciones Unidas de Bretton Woods. En el año 1944, en Bretton Woods tiene lugar una conferencia en la cual tiene un papel fundamental un nombre que hoy está sonando muchos días, John Maynard Keynes, un altísimo. La creación de una moneda única, el Bancorp, para las transacciones internacionales. De tal manera que para poder evitar el intercambio desigual entre los países centrales y la periferia, ese intercambio desigual por lo cual los países dominados exportan materias primas pero importan tecnología que en cierta medida los endeuda y esclaviza, él propone la creación de esta moneda. Fue un fracaso porque nadie le hizo caso. Pero sí se toman una serie de acuerdos. El primero es que se vuelve otra vez al patrón oro, de tal manera que una onza Troy, que son 31 gramos y picos de oro, equivale entonces a $35. Se crea el Banco Mundial, se crea el Fondo Monetario Internacional, que hoy ustedes conocen perfectamente, con mayoría de los Estados Unidos, diríamos, en sus consejos de dirección y de administración. Estos actos son muy importantes porque supone la vuelta a ese patrón oro que había sido abandonado hace mucho tiempo y que tenía sus consecuencias indiscutiblemente sobre la economía de la época. Pero hay algo más importante. Comienza con la política de John Maynard Keynes, sus aportaciones a lo que hoy conocemos y suspiramos por él como estado del bienestar. En la siguiente diapositiva yo he puesto los elementos que señalan con mayor claridad qué es lo que constituye ese estado del bienestar. ¿Lo tienen ustedes ahí? Eso sí es una reforma del capitalismo. John Maynard Keynes reforma el capitalismo, no lo supera. Tengamos en cuenta que Keynes es capitalista, pero entiende que el capitalismo tiene que ser superado, tiene que cambiar. Lo que dijo el Nicolás Sarkozy, pero este lo lleva a efecto. Reforma el sistema capitalista. Y además, la base económica se basa en la demanda, que es una política económica de demanda, una política que tiende a satisfacer las necesidades de la población. Está hecha desde el punto de vista del que pide, del que necesita. Esto es un cambio, estoy hablando del año 1945, comparen ustedes con lo que está pasando ahora mismo. Seguimos. Los trabajadores y asalariados en general son también consumidores. Esto es una especie de descubrimiento que nos parece muy normal a nosotros, pero que viene también en las posiciones de John Ford, el fabricante de automóviles. Oigan ustedes, es que los trabajadores son señores que están trabajando, que hay que sacarle la plusvalía, son señores que consumen y, por tanto, si consumen, hacen que la economía vaya avanzando. Esto se está diciendo hoy día, pero esto simplemente es del año 1945, la base del sistema keynesiano en economía. El pleno empleo con derechos, afirman, es posible. El Estado protagoniza la macroeconomía, la iniciativa privada la microeconomía. Esto está clarísimo. El Estado interviene, el Estado planifica. El Estado dice la economía va por aquí y a partir de ahí la iniciativa privada, con toda su capacidad que tiene, pero tiene que someterse a las directrices económicas basadas en la demanda. El Estado y sus administraciones públicas redistribuyen con fiscalidad progresiva la renta a favor de la mayoría. Atiendan a esto. A través de los impuestos, el Estado y sus administraciones, gravando a los que más dinero tienen. En Estados Unidos, cuando se aplicó esto con el presidente Roosevelt, el capital llegó a pagar el 94% de sus ingresos. Fíjense ustedes ahora, los que están por aquí, el 94%. ¿Para qué? Para que al redistribuirlo en escuela, en sanidad y un largo etcétera, es la redistribución que hace el Estado del bienestar. La atención al triple componente del salario global. Todos sabemos que el salario tiene tres componentes: el sobre, salario directo; el indirecto, que es lo que recibe cualquier ciudadano trabajador, que es la educación, que es la salud pública, que es el transporte; y después el salario diferido, que es la jubilación. Pero entonces, un descubrimiento se da cuenta de que para darle al trabajador o al asalariado este salario indirecto, tiene que haber maestros, profesores, médicos, que son puestos de trabajo. Es decir, él encierra la clave desde una perspectiva puramente capitalista, pero va dando un modelo bastante importante en aquella época.
El keynesianismo además supo aprovechar una fuerte onda expansiva, cosa que en España no ha sido posible. La onda expansiva, montada sobre una burbuja, como ha sido la burbuja inmobiliaria, no ha sido utilizada para crear puestos de trabajo. Cuando la burbuja se rompió, aquí tenemos el paro. Y después es una respuesta a la Gran Depresión que se originó en el año 29. El keynesianismo no es ni más ni menos que la respuesta inteligente de uno de los suyos, del sistema capitalista, a la crisis de 1929. Ahora bien, los años 60 y 70 es donde tiene lugar el auge del estado del bienestar en todo Occidente. Aparece la Comunidad Económica Europea, aparece el Tercer Mundo, comienza una serie de guerras, de enfrentamientos que van acompañados por distintos países que van accediendo a la independencia. Comienza una conferencia, un tercer grupo frente a los dos colosos que se amenazaban, que eran los no alineados. Pero comienza un hecho importantísimo. El Tercer Mundo tiene entonces, en aquella época, 600.000 millones de deuda. El problema de la deuda no es de ahora. Tenemos a continuación un hecho importantísimo que nos viene a explicar lo que está pasando ahora. El presidente Nixon, en el año 1971, por decreto, anula la convertibilidad en oro del dólar. Cuando Nixon pues se carga los acuerdos monetarios de Bretton Woods. Después nos encontramos que es una época de distensión, hay un acuerdo, la conferencia de Helsinki, la crisis llega finalmente. Hay una crisis en los años 73-74, la crisis del petróleo. Y ya el keynesianismo ahí no ha previsto esta situación. No solamente por el encarecimiento de materias primas, sino porque además hay una crisis, como son todas las crisis, esto ya lo vio Carlos Marx, de sobreproducción. Se produce demasiado, la gente no puede consumir por varias razones, porque pierde su capacidad adquisitiva o porque la máquina de producción produce demasiado y llega a una crisis que se manifiesta en la crisis de los años 70. Y esta crisis además porque aparecen en el escenario nuevos protagonistas. Por ejemplo, nos encontramos que países como Alemania, Japón, Brasil, Taiwán, Corea del Sur comienzan a producir y a competir con Occidente. Esto es muy importante para que vayamos entendiendo lo que está pasando hoy. Aparecen nuevos productores que inundan un mercado mundial que, por otra parte, no es un mercado que esté perfectamente abastecido, porque hay una cuarta parte, entonces, de seres humanos que pasan hambre. Después nos encontramos con una gran desigualdad entre las distintas zonas del mundo y, sobre todo, nos encontramos con lo que todavía sigue siendo una lacra, el intercambio desigual entre los países centrales y los países de la periferia. Ahora bien, de la misma manera que John Maynard Keynes le dio una respuesta a la crisis de 1929, ¿quién le da la respuesta a esta crisis de los años 70? Pues no se lo da John Maynard Keynes, se la da el neoliberalismo, se la da el capitalismo. ¿Cómo? Una pequeña atención a las características fundamentales de lo que es el neoliberalismo. Las políticas económicas están basadas en la oferta, no en la demanda. Es decir, hay que producir más barato y mejor para conquistar el mercado. Predominio del mercado frente al Estado es lo contrario. El Estado es el que tiene que obedecer a lo que dice el mercado. Fíjense lo que está ocurriendo hoy, estoy hablando de los años 70. Una desregulación del mercado laboral para combatir las rigideces, para buscar, se dice, el pleno empleo. Es decir, para buscar el pleno empleo hay que hacer posible que el despido sea más barato. Este argumento que hoy aparece no es nuevo, ya es muy viejo. Reducciones salariales, el salario, el IPC y la productividad. Hoy, por ejemplo, se está pidiendo que el salario aumente según la productividad. Los trabajadores plantean que ellos quieren que se les suba el salario según sube el IPC, los precios. Lo que yo he perdido de poder adquisitivo por la subida de precios, deme de usted, no, esto es según la productividad. Pero la productividad, ¿qué es? Todos sabemos que la productividad es la cantidad de producto que se hace en un tiempo determinado. Pero cuando cogemos los acuerdos de patronal y empresarios y vemos los baremos de los economistas, nos encontramos que la productividad no es solamente una cuestión salarial, sino cómo se organiza el trabajo, cómo son los salarios, qué tipo de participación hay de los trabajadores en la empresa. Quiero decir que ese discurso que está de actualidad hoy en día ya es muy viejo. Políticas privatizadoras. El Estado no es buen gestor, se dice.
el gasto público como succionador de recursos necesarios para la actividad privada. Se dice que el Estado es el que se lleva el dinero. El Estado se endeuda y, por tanto, no es bueno que el Estado se endeude. Y como no es bueno que el Estado se endeude, el Estado hay que recortarle sus gastos. Exactamente lo que estamos viviendo hoy. Es mejor que no se endeude para que ese capital, ya después las consecuencias de esto, llegue a la iniciativa privada que pueda tenerlo, pueda pedirlo prestado a unos intereses que sean, desde luego, rentables para ellos y pueda generar riqueza y empleo. La empresa privada, según ellos, es la antítesis de la burocratización y los datos de las macromagnitudes económicas representan el desarrollo social. Atención a esto. Cuando en distintos debates yo he tenido, cualquier persona que tenga debates y habla de la situación que hay en cualquier lugar, se le dice, oiga usted, la economía va creciendo. Sí, sí, pero ¿cuáles son las consecuencias de que esa economía crece si no se reparte? No importa. Todo se mide según vienen los índices económicos. ¿Y esto por qué es así? El neoliberalismo, que es la respuesta que se da a John Maynard Keynes, se basa en una reposición de los economistas clásicos del capitalismo. Adam Smith, Malthus, Juan Bautista Say, David Ricardo, todos ellos son hombres del 18, 19, que dan una visión que se llama la teoría clásica del capitalismo. Pero a esa teoría clásica se le añade unos economistas llamados marginalistas, como Walras, por ejemplo, que es el más emblemático de ellos, que utilizan el análisis matemático aplicado a la economía. De tal manera que la economía tiene que dar un resultado matemático. La economía tiene que ser beneficiosa, tiene que crecer. Si por medio hay seres humanos, no importa. La ecuación tiene que funcionar. Y utilizan el cálculo diferencial. No es de extrañar, como decía Alberto Garzón, con el que estuve hablando el otro día, que generalmente en las facultades de económica ya no se da historia de la economía. Se da nada más que fórmula, fórmula, fórmula. ¿Por qué? Porque la economía no se contempla desde una óptica de una actividad que hacen los seres humanos, que producen, distribuyen y consumen, sino simplemente de la rentabilidad. Funciona a través del simple análisis matemático. Esto es toda una concepción del mundo. Esta que tenemos hoy en día, que es la dominante, pero que tiene su raíz en aquella época de la respuesta a la crisis del neokeynesianismo. Ahora bien, ¿quiénes son los que dan la primera respuesta? Reagan, Thatcher. Reagan y Thatcher, que lo que hacen no es ni más ni menos que lo inverso que hizo el keynesianismo. En vez de gravar a los ricos para distribuir entre los trabajadores, lo hacen justamente al revés. Y es curioso porque las series numéricas que ha estudiado el profesor Vicente Navarro de aquellos años, el proceso es cómo va pasando. De las rentas del capital van succionando las rentas del trabajo. Las diferencias cada vez se van haciendo mayores, lo cual origina unos desequilibrios tremendos. Y después, cuando al propio capital, con el argumento de que, evidentemente, si el capital no se le grava con impuestos, podrán invertir, a partir de ahí llega lo que se llama en la técnica contable y en los debates que hay en el Parlamento, el gasto fiscal. El gasto fiscal no es ni más ni menos que las cantidades que el Estado le perdona o le deja de cobrar a la empresa. A través de exenciones, deducciones, bonificaciones, ese gasto fiscal cada vez es más superior hasta llegar hoy a unas cantidades verdaderamente importantes. Se privatiza el sector público, se privatiza la banca pública y se incrementa la diferencia. Ahora bien, en el orden político hay una distensión en aquella Europa, pero ocurre algo fundamental. Todo esto verán ustedes por qué lo estoy contando al final de mi intervención. Reagan pone en marcha una visión militar llamada la Iniciativa de Defensa Estratégica o Guerra de las Galaxias, que es, en aquella época, el costo eran 3 billones de dólares. Frente al adversario, frente al otro coloso, el coloso soviético, que no puede aguantar este pulso. Pero la carrera de armamento no es solamente una carrera por la supremacía militar, es también una carrera por los beneficios cuantiosos de todo el entramado de fabricantes de armamento que viven de esto y explotan las condiciones para que el armamento sea una necesidad. Ya veremos las consecuencias de esto en la construcción de la Unión Europea. Y bien, esta respuesta realmente fracasa. ¿Por qué? Cogiendo sus datos, los datos de ellos, observamos cómo el crecimiento en pleno estado del bienestar de los países de la OCDE, que son 34 países, los más punteros
dentro del orden económico es el 3,5%, en el 70 el 2,54%, en el 80 el 1,4% y en el 90 el 1,1%. Es decir, el crecimiento económico que esperaban no se produce. Entonces se pasa a una segunda fase. Una segunda fase que es una vuelta de tuerca y que es lo que conocemos con el nombre de la globalización. La globalización la podemos situar su auge en torno a los años finales de los 80, toda la década de los 90, y es una operación del sistema que básicamente es una rápida integración de todos, de los países capitalistas, de los precapitalistas, de los no capitalistas, el caso de la China de entonces, en la economía global de mercado, ganando acceso a un mercado barato, a salarios por los suelos, accediendo a fuentes de materias primas, es decir, el mercado se internacionaliza y da la vuelta al globo. Se liberaliza el comercio, entonces cuando se crea la Organización Mundial del Comercio, comienza la llamada Ronda de Uruguay, la serie de entrevistas y de intentos de acuerdo para que haya un comercio justo, y China es el paradigma. China se conoce entonces como el país estrella. A mediados de la década de los 90, en pleno auge del neoliberalismo en su fase de globalización, el 50% de los beneficios de las empresas norteamericanas venían de China. Y aquí quería hacer una pequeña apreciación. Cuando se dice por ahí, es que los chinos invaden el mercado, automáticamente se busca la demagogia de la xenofobia de imputarle al chino que nos invade. Pregunten ustedes de dónde vienen los productos. Son empresas americanas, españolas, por ejemplo, Roca. Los sanitarios Roca producen China. Son muchas empresas españolas que han salido de aquí porque allí lo tienen los impuestos más baratos y son los que fabrican y nos traen aquí. Pero nos encontramos entonces cómo pierde Estados Unidos su capacidad, es decir, las filiales de las empresas de Estados Unidos van haciendo que las empresas madre vayan perdiendo, tal y como estoy planteando en este dato. En la Unión Europea, los tratados de la Unión Europea, Maastricht, Ámsterdam. Ahora bien, la globalización no sería nada más que solamente una visión económica, si no fuese también una filosofía del mundo que nos afecta a ustedes y a mí, sin darnos cuenta muchas veces. Salpica los medios de comunicación, los periódicos, el lenguaje de la calle, y vamos a permitirnos pararnos un momento en esto. En la década de los 90, a principios de ella, desaparece la Unión Soviética y obviamente desaparece el Pacto de Varsovia. Luego, si el enemigo ha desaparecido, si el enemigo ha quedado cao, es obvio que no tiene sentido la carrera de armamentos. Muy bien, pero entonces Francis Fukuyama, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Departamento de Estado, plantea en su libro El final de la utopía. Y dice, bueno, el comunismo se ha hundido, el capitalismo se ha demostrado que es el sistema vencedor, la historia ha terminado. Es como el que dice, hemos llegado ya a la gloria, ya hemos llegado al fin de la historia. Pero nadie ha leído a Fukuyama todo el libro, porque Fukuyama al final dice una cosa muy importante. Es que el capitalismo es el único que hará posible el sueño de Carlos Marx. Esto ya no lo suelen decir. Es decir, que la sociedad sin clases, la sociedad sin pobres, lo va a hacer el capitalismo porque ya, como el enemigo soviético se ha hundido, él lo va a hacer. Claro, este libro se vendió muchísimo. Algunos que entonces lo leíamos éramos críticos y ¿qué dijimos ante aquella avalancha? Ya veremos. Ya han pasado unos años y ya estamos viendo el resultado de aquella profecía. Pero hay algo más. Y esta me ha visto a mí ya como diputado en las Cortes españolas. En el año 1999, ante, si no la indiferencia, la falta de información de los españoles, la OTAN se reestructura. La OTAN que hay ahora no es la que nosotros votamos que sí o que no en el año 1986. Se nos escamotea en el debate que aparece una nueva OTAN, que se da de la posibilidad de intervenir en cualquier parte del mundo, cosa que la OTAN, que se votó en el año 1986, no tenía. Se hace en un simple debate parlamentario, los medios de comunicación no dicen nada, y todo lo que el pueblo votó, aquellas condiciones del 86, se tiran en el basurero, han ido calando en la propia sociedad y en la propia gente. Hay que ser competitivos, hay que crecer, no importa cómo, porque es muy curioso, el crecimiento ellos hablan de crecer mediante el Producto Interior Bruto,
Pero ¿qué se va a crear? ¿Es lo mismo cultivar carne para que la gente come que cultivar o crear ametralladoras? Eso no importa. El Producto Interior Bruto es un simple medidor que suma cantidades, no cosas. Pues bien, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí tienen ustedes. Beneficio de las 500 empresas más importantes USA en China. Entre 60 y 70 el 7,15%, 70-80 el 5,30%, entre 1990 y 2000 el 1,32%, entre 2000 y 2004 el 1,3%. Ven ustedes, aparece el gigante chino. Y aparece el gigante chino, pero repito, gigante chino con empresas norteamericanas, inglesas, francesas y españolas. Lo que pasa es que va adquiriendo una capacidad de quedarse con patentes, de copiar patentes, pero realmente el propio sistema ha creado al adversario que hoy tienen como más peligroso. El caso es que aparece una primera crisis que ya tenía que haber advertido de la crisis que se avecinaba. La crisis de los tigres asiáticos, de la cual voy a comentar poco. Esto ocurre al final de la década de los 90. Los grandes capitales acuden entre los 80 y 90 a Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. ¿Países que tienen estos países? Abundante mano de obra, bajos salarios y largas jornadas de trabajo, carencia de derechos laborales, zonas francas portuarias y sanciones fiscales. Y en 1997, también yo lo viví en debates parlamentarios, se crea entre ellos una competencia tremenda, tanto que se deprecian todas las monedas y llegan casi a desaparecer económicamente hablando. Pero hay otro hecho que esto debía haber servido para que Occidente se dé cuenta de la crisis que podía venir. Pero no, esto ocurre solamente en los tigres asiáticos. Hay otro hecho, esta crisis, la cual me voy a parar un poco. Ustedes lo pueden ir leyendo ahí y yo explicaré algunas cosas sobre la marcha. La crisis de los años 70, la que acaba con el keynesianismo, se aborda desde Estados Unidos con 3 medidas. Aumento de los presupuestos militares. Es una respuesta. ¿Para qué? Para crear empleo. Aumentando los tipos de interés para atraer capitales. Es decir, me traigan ustedes capitales que yo se los pago a un interés más alto. La mayor parte de esos capitales, Estados Unidos, la orientan hacia Latinoamérica con las siguientes características. Bajos tipos de interés al comienzo. Le prestan a empresarios de Latinoamérica, pero sin asegurar la duración de esos bajos tipos de interés. ¿Y quién fija los tipos de interés? De la misma manera que hoy las hipotecas se fijan mediante un índice que va variando, entonces Estados Unidos se reserva el derecho de fijar los tipos de interés cambiantes. Y son 2 agencias, Primer Rate de Nueva York y el LIBOR de Londres. Asfixiados por los aumentos de los tipos de interés cuando deciden subirlos, los países endeudados incrementan las exportaciones para pagar la deuda. ¿Cómo pago la deuda? Pues vendiendo más tomate, vendiendo más lechuga o sacando más hierro. Pero resulta que cuando inundamos el mundo de mercancía, estas bajan, con lo cual me encuentro que vendo menos y encima tengo que pagar la deuda. La deuda se hace impagable. México se declara en quiebra en el año 1982. Esto se parece mucho a lo que está pasando, pero más se parece ahora. Fíjense hasta dónde llega la locura de este desorden mundial, que los créditos otorgados a Brasil, Argentina, Venezuela y Chile eran, el 141 de los créditos eran de los fondos de Morgan Guarantee. Prestan más dinero del que tenían. Se endeudan estos bancos con otros bancos para poder prestar. El 151 de la Chase Manhattan Bank, el 158 del Bank of America, el 175 del Citibank y el 263 de Manufacture Hanover. Es decir, la banca estadounidense que está exprimiendo a la gente, ella está a su vez endeudándose con otra banca. Este es el dato más estremecedor porque eso se está repitiendo hoy en día. La banca española, la banca alemana, la banca francesa, la banca italiana. El caso es que la mayoría de los países ricos y acreedores de los países de Latinoamérica le dicen al Fondo Monetario Internacional, aquella institución creada en Bretton Woods, a que dé ayudas para pagar a ellos y a los bancos. Es decir, dele usted dinero a mis deudores. ¿Para qué? Para que me paguen a mí, lo que está pasando ahora. Le dado dinero para que le pague a Grecia, pero no es para Grecia, es para pagarle a los bancos que tienen cogida a Grecia. Sin embargo, los acreedores estaban organizados en el Club de París, los países, y los bancos en el Club de Londres. La deuda era, en 1987, el 400% de las exportaciones y los intereses el 30% de las mismas. Es decir, el 30% de todo lo que se exporta era el pago de los intereses. Y entonces, para que paguen,
De lo mismo que ahora se reúne el Consejo, la Comunidad Europea, se reúne a partir de entonces una cosa que se ha ido a llamar el Consejo de Washington. Impone disciplina fiscal, fiscalidad regresiva, privatizaciones, desregulación del mercado laboral, recorte del gasto público. ¿Verdad que si yo quito esto, ustedes dirán Consejo Europeo? Exactamente. Pues bien, no se aprendió esa lección. Y la vida siguió su curso. Siguió su curso de tal manera que, como hemos visto antes, la globalización no surtió los efectos deseados y se pasa ya a la última fase de la respuesta. Esa fase de la respuesta es lo que se llama la financiarización. Como hay una crisis de sobreproducción, como la demanda baja, como la capacidad de consumo baja y se produce demasiado, les daré un dato. ¿Saben ustedes que la capacidad productiva que tiene España está funcionando al 70%? En concreto el automóvil. Se fabrican automóviles con el 70% de la capacidad. Hay un 30% que no sirve ya. ¿Por qué? Porque no se pueden producir más automóviles, porque no funcionan. Pues la capacidad productiva le pasa en el mundo. Hay ya demasiada gente produciendo. Esta es una crisis perfecta del sistema dicha ya por un tal Carlos Marx y Federico Engels en el año 1848. Pues bien, ¿qué hace el dinero? ¿Qué le ocurre al dinero que ya no puede invertirse en industrias, en fábricas? El dinero busca el dinero y a partir de ahí el dinero busca el dinero. Y ya no se invierte en la economía productiva, sino que se invierte en generar más dinero. Y entonces un instrumento de cambio como es el dinero se transforma ya en la mercancía perfecta. Y eso tiene unas consecuencias francamente tremendas. Por ejemplo, citaré algunas cuantas y les verán ustedes después aquí unas consecuencias. Se crean las burbujas. La burbuja española de la inmobiliaria es el caso más claro. Los créditos e hipotecas, los bancos prestan a gente que no puede pagar. Ya conocen ustedes el problema de los créditos subprime. Otros productos y derivados financieros, lo explicó magistralmente Alberto la otra noche. No es solamente el préstamo. A mí me presta un banco y cuando yo le firmo el aval, el banco coge y eso lo transforma en papel, que lo transforma a otro banco. Esos son los productos derivados. Son papeles que representan el primitivo hipoteca, el primitivo contrato, y papeles que crean papeles que a su vez van creando un dinero sin una base económica real eficiente. La bolsa es el lugar donde eso se maneja, los movimientos especulativos, la creación de dinero bancario se dispara. Como el dinero tiene que buscar lugar donde poder encontrar dinero, pues ¿en dónde entro? Pues entro en la fruta, en el maíz, en el trigo, en los terrenos, en el oro, en la plata, en el cobre. Esta es una de las consecuencias de muchas de las hambres que hay, cómo se acaba con la capacidad que tienen los países de poder acceder a un comercio equitativo. ¿Por qué? Porque le van imponiendo ya unas condiciones, los paraísos fiscales, la búsqueda de dinero para invertir fondos de pensiones, pues esa desesperación porque el Estado no gaste, porque hagan ustedes unos fondos de pensiones, porque ya se le ha pedido al gobierno español, ya se le pidió hace cuestión de 2 años, por parte de la COE, que ellos querían administrar el dinero de la Seguridad Social, ni más ni menos quieren capitales para poder utilizarlos en esta maquinaria que va persiguiendo la creación de dinero. El caso es que, miren ustedes, ahí tienen ustedes lo que podemos hablar, los distintos apartados de lo que se llaman agregados monetarios. Llamamos M0 a las monedas y billetes emitidos por la autoridad monetaria competente, moneda y billete. Llamamos M1 a los billetes y monedas en circulación más los depósitos a la vista en cuenta corriente en el sistema bancario. Los billetes, las monedas, más las cuentas corrientes. M2 es el M1 más depósitos en cuentas de ahorro a plazo fijo. Esto se sigue llamando cuasi dinero o liquidez monetaria. Se llama M3 a la M2 más depósitos a largo plazo, liquidez ampliada. Y M4, M3 más apuntes contables, voy a aclarar esto, de operaciones de largo alcance, monetización del déficit. Vamos a ver M4. La M4 es la M3 más apuntes contables. Cuando el gobierno americano necesita dinero, recurre a la Reserva Federal, que por cierto es un ente privado, no es del Estado, es una cosa que no se sabe, y le dice, necesito tanto, puede usarlo. Y hacen un apunte.
ni siquiera imprimen dinero, pero ese apunte tiene poder liberador, ese apunte puede utilizarse para comprar, son cantidades que ya ni siquiera circula el dinero, que son apuntes, y eso es una cuantía que puede, por ejemplo, Estados Unidos ahora mismo le cede a su reserva más de 5 billones de dólares, billones europeos, no billones americanos, que es un cero menos, billones. Claro, esto se ha vuelto de locura, y de tal manera que si a ello le añadimos con interrogación, es algo que yo me he permitido colocar ahí consultando a algún que otro economista amigo y solvente, podríamos hablar de M5 paraísos fiscales, el dinero negro es evaluable por aproximación. Sumándole esto y creyendo lo que pueda haber en paraísos fiscales, nos da una masa monetaria que les voy a leer las consecuencias. Desde 1980, la masa de bienes producidos se ha multiplicado por 10, es decir, las cosas que se han fabricado se han multiplicado por 10, pero el M3 se ha multiplicado por 800. El dinero ya ha desbordado la propia realidad física sobre la que se supone está asentado. Las transacciones financieras en la década de los 90 fueron 15 veces el Producto Mundial. El Producto Mundial Bruto son unos 70 billones de dólares. En el 2007, 70 veces el Producto Mundial. El Producto Mundial son, en estos momentos, como he dicho antes, unos 70 billones de euros. Las transacciones monetarias diarias se mueven entre el 180 y 200% del Producto Interior Bruto Mundial. El desembolso de los rescates y operaciones de saneamiento llegará al 25% del Producto Interno. Es decir, las ayudas a la banca va a llegar al 25% de estos 70 billones de Producto Interior Bruto. Ahora bien, ¿qué orden internacional? He hecho una galopada, pero ustedes ya están en situación de entender de dónde viene el problema. Y esta galopada, ¿qué clase de crisis tenemos en lo alto? Por supuesto que la crisis que comenzó en el año 2007 y que ya sabemos lo que ha pasado en Europa, se explicó aquí, es que la damos ya por salida. Pero hay una serie de datos que hay que meter aquí como ingredientes para tener mejor instrumental de análisis. Mire, demografía. La población dentro de 15 años tendrá 8.000 millones de habitantes y con desigualdades enormes y crecientes en el seno de la misma. El deseo, la meta y el paradigma es el modelo occidental. Todos quieren el modelo supuestamente occidental. Todos quieren tener un coche, dos, es lo que se vende. Es el deseo de la gente que viene y que busca esto. Alemania tiene 82 millones de habitantes. Etiopía también 85 millones de habitantes. Pero en el 2050 Alemania quedará en 70 millones y Etiopía tendrá 174 millones. Todo algo a reflexionar. Y en Etiopía tienen que comer. El problema de comer será todavía más acuciante. Esto es un simple ejemplo. Los países BRIC que están ahí van a ocurrirle lo siguiente: Brasil 195 millones, Rusia 145, India 1.200, China 1.325 millones. Con un problema, que el 42% tiene y va a tener menos de 25 años. Un esbozo simple del problema demográfico. La huella ecológica. Es un concepto que, como dice ahí, aparece en 1992 a través de los estudios de William Rees. Se define como la comparación entre la demanda humana sobre la naturaleza y la capacidad de la biosfera para regenerar recursos. Se toma como modelo el concepto de huella ecológica promedio ideal para los 7.000 millones de habitantes del planeta, al día de hoy. Una huella media. Nosotros necesitamos exactamente 1,7 hectáreas para los bienes que producen, lo que tenemos para instalarnos normalmente sin agredir al medio ambiente. Muy bien, ¿de qué manera? Un 0,25 a agricultura, un 0,6 a prados, bosques y ganado, un 0,6 a mar, pesca, 0,25 a otros, ciudades, carreteras, servicios, energía, materiales. USA en estos momentos consume 10,3 hectáreas frente al 1,7. Bangladesh 0,6 y España el 3,8. Lo del fracaso de la ronda de Doha, todas esas cosas ya lo tenemos claro. Pero este es un simple dato. Yo no puedo aquí hacer toda una disertación sobre el problema del medio ambiente, pero sí dar unos apuntes que expliciten ante lo que estamos. La crisis del petróleo. Hacia 2020-2040 se agotarán las reservas conocidas. Lo que pasa es que aparecen otras, pero digo las conocidas. Hoy se consumen 77 millones de barriles diarios, 140 millones en el 2020. Casi doblar. Para cambiar
la actual estructura de comercialización y producción del petróleo, cambiarlo, es decir, otra fuente de energía, e intentar aprovechar los canales que tenemos desde barcos, desde infraestructuras, pues harían falta la cantidad de 10 trillones americanos de dólares para poder hacer la sustitución. El problema de una magnitud tremenda. En los últimos años se ha calentado el planeta más de 1 grado, cosa que ya es conocida. Desigualdades. Esto también el profesor Navarro incide mucho en esto. El otro día apareció en la prensa un estudio de la OCDE, la brecha salarial, no la diferencia entre pobre y rico, sino el de salario, o sea, de la gente que trabaja, porque el pobre es que no trabaja. Digo, la diferencia entre los salarios se ha remontado en más de 30 años. Ha crecido la desigualdad antes de las 2 grandes crisis de los últimos 100 años. La fiscalidad sobre los ricos cayó con Reagan y Thatcher en 40 puntos. En España el 21,5 de los hogares, 21,5, está por debajo del umbral de la pobreza. Aumenta la desigualdad y la pobreza. Pero aquí llegamos a un dato sacado del SIPRI, Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. En los últimos 10 años se ha incrementado el gasto militar en un 45%. No confundir, he dicho, gastos militares con gastos en armamento, porque gastos militares son los salarios de los funcionarios militares, gastos de otras cosas. Hablo de gastos en armamento, no gastos militares. Por eso lanzo la advertencia de no equiparar ambos conceptos. El monto total de gasto armamentístico es de 1,4 billones de dólares, 36.000 dólares día. El casi 50% de eso es de Estados Unidos. La diferencia con China gasta unos 100.000 millones de euros, tiene más habitantes. En España, quinto exportador mundial de armamento, el gasto en armamento ha comenzado a subir en el año 2000. ¿Y por qué ha subido en el año 2000? Pues, si tienen ustedes curiosidad, cójanse el Tratado de Lisboa. Cójanse ustedes el borrador de Constitución que fue rechazado en muchos sitios, y allí se obliga a los países de la Unión Europea a comprar armamento. Léanlo, que fue una de las cosas que hicieron que un grupo de personas aquí explicásemos que nos oponíamos porque era obligatorio comprar armamento, de tal manera que Grecia, la pobre Grecia que decimos, es el país que más gastos, porcentualmente hablando, hace en armamento, Grecia. Y eso no busquen ustedes, busquen el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa. Es obligatorio incrementar el gasto en armamentos. Y curioso, las últimas compras en España, por valor de 30.000 millones, lo han podido usted leer en la prensa. Los propios militares dicen que no sirven para nada. Ha sido escandaloso. No pueden pagar, el gobierno español no ha podido pagar esta deuda, pero además dicen los militares que ha sido inútil. La pregunta puede ser muy capciosa. ¿Por qué? ¿Quién ha cogido algo de eso? Y bien, para terminar, ¿por qué le llamo a todo esto una crisis de civilización? Quiero hacer con ustedes la reflexión final. Estos datos son tremendos. Nosotros hablamos siempre de que somos parte de la civilización occidental. ¿Y cuáles son las características de la civilización occidental? Si ustedes quieren un autor, incluso el propio Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, llaman civilización, ellos, a este sistema de desarrollo del capitalismo, de la máquina, de la ciencia. La civilización occidental se ha caracterizado y se caracteriza por 2 elementos. Primero, el desarrollo del maquinismo que comienza en el siglo XVIII. La ciencia y la técnica al servicio de la economía y de la producción. Es una seña de identidad nuestra, el capitalismo en todas sus manifestaciones. Pero el otro pilar lo constituye la democracia representativa. No es ninguna casualidad que el concepto de democracia representativa, tal como lo entendemos nosotros, haya surgido en Occidente. Ya he citado la Declaración de Derechos Humanos, las distintas constituciones. Estos son los 2 pilares que han ido haciendo posible esto que llamamos civilización occidental. Y bien, ¿cómo está esto? Porque lo que yo acabo de decir aquí es que estamos en una crisis económica, pero aparece algo más gordo con los datos que acabo de dar. Y ya, para entrar aquí, les contaré mi experiencia personal en un debate habido el día 18 de octubre en una fundación llamada Fundación Canal en Madrid, un debate televisado por circuito cerrado,
en el que tuve como interlocutor, opositor, al actual consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, el señor Percival Manglano. En un momento determinado me dice: señor Anguita, la democracia, llevada a sus últimas consecuencias, conduce a la demagogia y al populismo. El sistema democrático tiene que ser corregido. Tiene que haber unos elementos que impidan que eso desemboque en la demagogia y el populismo. Mi contrarrespuesta es: bueno, se referirá usted a los tribunales constitucionales, a las constituciones, al pueblo soberano. No. Me refiero a los mercados. Fíjense lo que dijo este hombre, que es lo que está pasando. Los mercados que nadie controla, los mercados que nadie sabe todavía quiénes son, pero sí notamos sus efectos, controlan al sistema democrático. Esto es lo que está pasando, ¿eh? Pero esto ya no es nuevo. Nada menos que Chomsky, tantas veces citado y leído, planteó en un genial artículo lo que se llama el Senado virtual. El mundo está dominado por un Senado virtual. Y cuando uno lee los datos que aporta Chomsky, o lee los datos de Candussy, uno que fue un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, es estremecedor. Resulta que el Fondo Monetario Internacional, que es una institución creada en Bretton Woods, está copado por los altos funcionarios de la banca. No se extrañen que en Italia su primer ministro sea un funcionario de la banca. No se extrañen ustedes que en Grecia el primer ministro sea un funcionario, o que el presidente del Banco Central Europeo son funcionarios. Los funcionarios de la banca están copando los gobiernos y están las instituciones. Esto es el Senado virtual. Alguien que está fuera de los circuitos de la política conocida, que no se somete a elección, que no da la cara, que no es conocido. Ya alguien advirtió algo de esto. Alguien, se llamaba Alvin Toffler, cuando planteó hace 30 años que llegaría una época que estaríamos ante un opresor difuso. Los trabajadores y los luchadores de la clase obrera del siglo XIX y principios del XX sabían quién era su adversario, lo veían, el dueño, el empresario. Ahora es anónimo. Podemos ser nosotros mismos que tenemos unas acciones allí. Es el opresor difuso, el más duro de los opresores. Esta situación, por tanto, nos lleva a la constitución de lo que es el doble Estado. ¿Qué es el doble Estado? El doble Estado es el funcionamiento real del aparato del Estado. No son los ministros ni los funcionarios, es una mafia interna que funciona tomando acuerdos independientemente de los acuerdos que tome la máquina política. O si hace falta, ellos la colocan después para que se apruebe. La reforma de la Constitución española es una imposición que le hace el presidente del Banco Central Europeo por carta al presidente Zapatero, antes ya que se imponga en el nuevo tratado que va a hacer. Este es el doble Estado. Y ahora bien, para terminar, ¿y ante esto qué? Pues ante esto hay dos opciones: llorar como Boabdil de Granada, o a niveles personales y colectivos nos enfrentamos. Ahora bien, el discurso del enfrentamiento, el discurso de la alternativa, no puede ser ni la rabieta ni irse por las ramas. ¿Dónde está el núcleo del enfrentamiento? ¿Dónde está la esencia de la radicalidad de la oposición? En dos consideraciones. Frente al discurso oficial que habla de la economía como una ciencia matemática, hay que decirle lo siguiente. Miren ustedes, la economía está a obedecer las órdenes de lo que le diga la política. Y cuando digo política no hablo de políticos, hablo de la ciudadanía. La economía no es una ciencia de fines, es una ciencia de instrumento. Y si sirve, sirve, y si no, se cambia de política económica. Segunda, la economía está a las órdenes de la salvación de la biosfera. Y si la economía no sirve para que la biosfera se salve, se cambia de economía. Esto es duro, pero es el discurso del rompimiento. Antes de llenar las calles de protestas, hay que meterse esto aquí. Que la economía está al servicio de, y si no, se cambia la economía. Hay una frase de Keynes
que como ya he dicho anteriormente, no era compañero mío de partido, ni mucho menos, pero que dice, bueno, es que si en un momento determinado hay que pagar por hacer hoyos que no sirvan, se paga por hacer hoyos, porque la gente necesita un trabajo. Yo sé que esto era una exageración, pero era una concepción de la economía hecho por un capitalista que desde luego tenía más inteligencia que tenía el resto. Cuando ustedes quieran y perdonen la cantidad de cosas que se han hecho. ¿Qué lucha? Evidentemente, esto daría para hablar, pero hay una lucha que no es posible. Lo digo para muchas personas que pueden estar aquí, no ha lugar la lucha armada, porque ni tenemos armas, ni hay capacidad, por tanto, vamos a hablar de la lucha inteligente. Y la lucha hoy se desarrolla en los cerebros de las personas. Es una lucha de mente contra mente. Y los que luchamos con la mente tenemos que demostrar con el ejemplo personal que puede haber otra concepción de la vida. Y esa lucha se hace en el entorno familiar, en el entorno de los amigos, en los momentos lúdicos, en los sindicatos, en las salas de profesores, en los partidos políticos, en el interno. La gente debe saber lo que está ocurriendo, no lo sabe, por dos razones. Porque hay una parte de la gente que no quiere saber, sobre todo en nuestro país, que hay una auténtica pereza a pensar, es una larga trayectoria histórica, podríamos hablar de la época de Fernando VII, se encuentran ustedes, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada. Pues el que no quiere saber nada no podrá luchar, porque tiene que saber contra qué está luchando. Entonces, hoy ha habido gentes que ha ido marcando un camino, aquí siempre es ya referirse al 15M y toda la gente que en estos momentos está haciendo pensar. Pero hay un momento en que cuando la gente que está pensando y siente curiosidad necesita organizarse. Hay que buscar esquemas de organización. No solamente los partidos políticos, que necesitan una profunda revisión actualmente, incluido todo, no salvo a ninguno, de hacer de la lucha ideológica el elemento fundamental. Fue en el siglo XIX, cuando aparece el movimiento obrero, la lucha fue ideológica. Ese ejemplo de Fermín Salvochea, de Cádiz, el llamado Bigotes, que iba por los cortijos explicándole a los jornaleros los problemas, es el ejemplo de cómo va captándose a gente. Es una lucha poco heroica, no suena con himno, pero es una lucha eficaz. Es una lucha de inteligencia contra inteligencia. Dicho de otra manera, hay que crear un espíritu de subversión, subvertir el orden establecido, pero subvertirlo de verdad, a nivel de pensamiento. Es difícil, en ello estamos. No conozco otra capacidad, otra forma de luchar y, naturalmente, estar en las luchas que la gente haga, defendiendo cosas justas, estar con ellos y hablar con ellos y participar con ellos en esas luchas. Pero ya no pensemos que hay otra capacidad. El sistema es fortísimo. Tiene su talón de Aquiles. El sistema no puede dar las cosas que promete. A todo no se le puede dar un chalet, a todo no se le puede dar un yate, y el sistema no puede crear el pleno empleo. Yo creo que vamos a asistir en España durante los próximos meses a una gran visión de que en los discursos políticos ya hay que escuchar lo que están diciendo. Se acabó yo el votar por la buena cara o por las siglas. De seguir así, la sociedad tendrá lo que ha ido creando. Es decir, un acto de rebeldía fundamental, existencial, profunda, que yo diría, incluso utilizando una frase
no sé si es evangélica, cuando el ángel rebelde se levanta contra Dios y dice, non serviam, no serviré, no acepto, no me da la gana. Y a partir de ahí, esa lucha de ideas, lo cual significa leer, no hace falta ir a la universidad, que si va también, tener curiosidad. Hoy la gente no tiene curiosidad, hay que promoverle que tenga curiosidad, que quiera saber, porque en cuanto sabe, comienza ya el futuro combatiente está ahí. Mi pregunta es, los ciudadanos, ¿cómo podríamos vencer ese miedo que nos están metiendo de la situación que estamos viviendo? Se vence así. Pero más que nada vencer el miedo a pensar, insisto en esto, para mí es una obsesión. En mi vida privada yo tengo tantas ocasiones en que la gente se me acerca y me pregunta, y me pregunta de la siguiente manera. ¿Esto qué pasa? ¿Quién tiene la culpa? ¿El hijo de...? No es un problema de hijos de... Es un problema de sistema. Vamos a ver. Voy a decir algo que digo que a la gente no le gusta. Miren ustedes, yo mismo, me colocan de presidente de gobierno ahora, me sacan de mi casa y me llevan allí, haría lo que va a hacer Mariano Rajoy. Y el más revolucionario que en España haría lo mismo. Porque el problema es cómo se llega allí. ¿Me entienden ustedes lo que quiero decir? Yo no lo haría porque si yo llego, iría ya por otro camino, pero cogida esa vereda, hará lo que tiene que hacer. Claro, ¿qué quiere la gente? La gente que le diga, este es un hijo de su madre, este es un sinvergüenza. No hacerlo nunca. Un momento. Ese señor tiene su lógica. Y hay que combatir esa lógica, no a la persona. Es un error tremendo esas manifestaciones que insultan a la gente que a mí no me gustan porque indican cerebros vacíos y muchas bocas que no sirven para nada. La lucha es de mente contra mente. Y quita eso el miedo. ¿Quién puede obligar a Estados Unidos a pagar la deuda tan potente que tiene? A Estados Unidos. ¿Quién quiere quitarle a Estados Unidos eso? Porque quien podía hacerlo teóricamente es China. Pero si China podía ahogar a Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene bombas atómicas. De hecho, estamos en la Tercera Guerra Mundial hace tiempo. Y si la Tercera Guerra Mundial no ha llegado a su apogeo, es gracias a la arma atómica. Porque todos saben que en el momento en que se líe la guerra mundial a nivel atómico, ya hemos desaparecido. Pero si en un momento Estados Unidos, llega a creerse que puede utilizar las armas atómicas sin que tenga una respuesta, se utilizarán. El sistema en estos momentos, el problema es que saben que no tienen más remedio que dominar como sea. ¿Por qué se creen ustedes que ha pasado lo de Libia y lo que puede pasar en Irán y en otros sitios? Porque estos conocen mejor que nosotros estas estadísticas. ¿Esto qué va a pasar con la demografía? Que la gente quiere comer, que lo saben perfectamente, y que la gente quiere acceder a los recursos. ¿O no saben ustedes que toda la guerra y lo de Yugoslavia es por los recursos petrolíferos? ¿Qué está pasando cuando parece ser que en el Caribe hay petróleo? Que ya han amenazado los americanos a las empresas españolas, algunas de ellas, que van a hacer prospecciones petrolíferas. Vayamos a ser que Cuba descubra que tiene petróleo. Entonces, ¿quién se atreve contra los americanos? Porque además los chinos, no solamente por el tema de la guerra, los chinos, si a los americanos los acogotan, económicamente pueden hacerlo, financieramente, matan la gallina de los huevos de oro. Yo creo que el gigante americano, que en estos momentos para mí es un adversario, lo digo con toda claridad, digo el gigante, el complejo militar y económico, es mi adversario, o uno de ellos, tiene que caer desde dentro, desde la subversión, desde la lucha de ideas, desde nuestro cerebro, en los comentaristas de radio y de televisión, irle quitando esa tontona idea de que estamos ante la democracia mayor del mundo. Eso es mentira. Por tanto, el gigante americano empieza a caer cuando lo quitemos de aquí. Vuelvo a lo mismo, es una lucha de ideas. En principio me agrada muchísimo haber estado aquí y escuchar. En segundo lugar, hay un tema, yo estaba escuchando el tema del complejo comercial publicitario. El complejo comercial publicitario es un complejo que se gasta miles de millones todos los años para determinar qué es lo que la gente tiene que pensar, qué es lo que tiene que desear, y en definitiva pues es una cuestión muy dura constantemente hacia la gente y bien dirigida al apoderamiento
del gran personaje. Claro, con esa cantidad de dinero que se gasta, y tal como lo hacen ellos, el contrarrestar eso, que es de alguna manera lo que estamos planteándonos aquí, el hecho de que nosotros llegar a decirle que piensen a esa gente, a decirle incluso que es mentira, que no van a conseguir lo que realmente dicen, pues la verdad que el esfuerzo es bastante duro. Es verdad que con eso nos lleva a la cuestión de decir, la organización que nosotros tendríamos que hacer para la batalla que nos viene, es una organización férrea, dura, y intentar el hecho de la cuestión más democracia, como se está planteando aquí, pues yo lo pongo en duda y por eso lo pregunto. ¿Realmente, con esa batalla que realmente tenemos que hacer, se puede conseguir siendo cada vez más democrático, dejando a la gente que de esta forma de participación que se está planteando ahora, ¿no? ¿O no? Esa sería un poco la... Hay un pensador, el 19, Augusto Blanqui, que hablaba de que la transformación social era obra de una minoría bien organizada. Esa visión que se llama blanquismo es una visión que encaja perfectamente con ciertas concepciones de determinados partidos de izquierda. Es un fracaso, porque solamente sirve en los momentos como sirvió esta concepción, olvidando que había una base que participaba en la propia Unión Soviética, descomposición y caída del Estado burgués con Kerensky al frente. Toda organización de pocos pero buenos y selecta conduce a la dictadura. Porque ¿quién define la calidad de lo que es bueno? Es una tentación que siempre nos pasa por la cabeza. Estamos los justos, los buenos. ¿Y dónde están los demás? Es la teoría de las vanguardias, que se alejan tanto de la realidad que se pierden de vista. El problema es ligarse a la realidad, para lo cual hace falta una determinada organización que tenga la capacidad del rigor en el análisis, de la voluntad de permanecer unida, desde la honestidad política y la honestidad personal, cosa que está fallando hoy en muchas organizaciones políticas, que no hay personas ni honestas políticamente ni honestas en lo personal. Es otra cosa. Y con la capa de lo político lo cubren todas las miserias y las mugres que llevan dentro. Pero la democracia entendida no como ese coro idílico de personas tocando el arpa, sino como lucha y tensión. La democracia es tensión, es lucha, es organización. Por lo menos eso es mi visión. Yo le huyo mucho, teniendo en cuenta las experiencias históricas, de las distintas variantes de Blanqui. Porque, repito, en casos ha habido en donde esa organización de pocos pero buenos toma el poder, pero al día siguiente de la toma del poder tiene que gobernar para una gran cantidad de gente y tiene que asumir problemas, realidades. Pondré un ejemplo. De los dos personajes gigantescos de la Revolución Cubana, admirándolo a los dos muchísimo, yo me quedo con Fidel. Porque Fidel se quedó a sufrir los problemas en La Habana. Los problemas de los cubanos, que están muy bien en el clima y, compañeros, presidente, vamos a trabajar, si hay que trabajar, muchachos. Y los problemas económicos, y los problemas del bloqueo. Esa es la grandeza, quedarse ahí. Y repito, la otra grandeza también, pero para mí es de otro rango. Y este es el reto. Lo otro es, puede servir en un momento de una batalla, de una guerra, pero automáticamente todo poder tiende a enquistarse. Es una ley de la historia. Todo poder tiende a hacerse iglesia, a perpetuarse. Y no quiero citar nombres de días próximos, a hacerse poder. ¿Por qué? Porque el poder se reproduce. Es algo que lleva dentro. Y sobre esto habría que hablar. Julio, aunque sea política ficción, ¿qué papel piensas tú que podrían tener los países emergentes, BRIC, en un futuro económico mundial, ¿no?
¿realmente serían capaces de quitarle la supremacía al gigante americano o incluso a la Unión Europea? ¿Qué papel jugarían todos estos países? Brasil, India, China, Rusia. Los países BRIC, es que, vamos a ver, los países BRIC no son los países BRIC, están las burguesías de los países BRIC y los trabajadores de los países BRIC. Claro, el problema que tiene en nuestro lenguaje hablar de Rusia, de Brasil o de Estados Unidos es que eso es una ficción. Como hablar de España es una ficción. Es cuando decimos, España ha exportado, España se va a apretar el cinturón. No, ¿qué españoles se van a apretar el cinturón? Y en Brasil y en India hay burguesías explotadoras, en perfecta connivencia con la burguesía americana. Porque por encima de esto está la lucha de clases, cosa que hasta hace 10 años estaba vista con santo horror. Y ya economistas tibios ya empiezan a reconocer que la lucha de clase existe. No es un invento de Carlos Marx, fue un descubrimiento, que no es lo mismo invento que descubrimiento. Existe. Y yo no espero mucho de los países BRIC, Juan. Porque tocando a rebato, sus propias burguesías van a tocar rebato con Estados Unidos. El caso de Putin es un caso paradigmático, porque Putin es un hombre que representa los intereses de determinada oligarquía rusa, de tipo mafioso. Pero si se ha puesto en determinada situación es porque ha visto que los Estados Unidos le están rodeando de bases. Porque Estados Unidos tienen clarísimo que hay que dominar a Rusia y a China, por los intereses estratégicos del petróleo, de las fuentes energéticas. Yo lo que espero de esos países, de Brasil y demás, es que de dentro surge algo que lo haga cambiar. Pero los países como tales países, yo espero que Alemania, pues estamos apañados. Yo espero de los trabajadores alemanes si se despiertan. De la señora Merkel no espero nada, pero ella también es alemana. No espero nada de Estados Unidos. Espero algo de los que hagan esos llamados indignados en Estados Unidos que parece, a ver, es una pequeña lucecita. Pero de los estados como tales estados no espero nada. Ya los intentos de Lula se han notado en un incremento del nivel de vida, pero a costa de barbaridades. Se están cargando el Amazonas, el gobierno de izquierda. ¿Qué está pasando en Perú? Un gobernador de izquierda se está cargando con las minas. Hombres de izquierda que cuando llegan al poder entran en la lógica, el ponerse en el camino. Si tú te pones en el camino, llegas con Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque tienes que llegar, porque te has puesto en el camino. Y se pone en el camino de aceptar como valores supremos el mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido. Pues yo he hablado de la lucha ideológica. El que coge el mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido, tranquilo, acaba dándose el abrazo con Sarkozy, que son excelentes personas. No es un problema de personas, es un problema de pensamiento, de valores, de formas de concebir. Hay los modelos económicos que nos gustan. El capitalismo en sus diferentes versiones, las más suaves keynesianas o las más evidentes neoliberales. Yo no sé si también toca el momento de ir planteándose que otro modelo de organizar la economía y la producción debemos empezar a rascar, a intentar hacerlo realidad en espacios también cercanos, como señalaba, y si atizas algo sobre cuál sea o dónde se fundamenta ese otro modelo de organización de la producción y la economía, que no busque o que no lo sea, digamos, que no tengamos que elegir entre el que menos me gusta o el que me disgusta, ¿no? Visto también lo que la historia también nos ha deparado en este aspecto, ¿no? Los diferentes bloques que señalabas antes y las consecuencias también que eso supuso. No sé si también para construir hay que empezar a construir también desde lo que se produce, ¿no? Bueno, aparecen cosas que a mí me llaman mucho la atención, que parece que no tienen fuerza, cooperativas. Yo creo que hoy todo intento de contestar a esta sociedad no solamente es hacer pensar, sino demostrar que puede haber asociaciones, organizaciones que ya pueden vivir a su manera, que ya los hay. Demostrar que el intercambio no tiene por qué ser desigual. Demostrar que se pueden hacer cooperativas en esto o en lo otro. Demostrar que yo no consumo armamento porque no me da la gana. Por ejemplo, yo no voy a decir qué cosas, yo me he negado a determinados fondos, porque creo que la pensión me la tiene que pagar el Estado español, y ese me la tiene que pagar. No tengo yo que poner dinero para pagar el fondo de pensiones. Y me he negado por principio filosófico. Porque además no sé con ese dinero qué está haciendo el fondo de pensiones.
si lo están invirtiendo en cualquier lugar de Alaska o cualquier lugar del África, lo están invirtiendo en armamento? Es posible, por tanto, cooperativas de consumo, cooperativas de producción, alternativas, eso es lo que tú planteabas. Es que la lucha de la rebeldía está ligada a la contrapropuesta. Si la lucha no va ligada a otra forma de vivir personal y colectiva, la lucha es estéril. Lo que ocurre es que la gente necesita que le den la solución. No existe. Es más, yo creo que ustedes debían de decirle a la gente cuando digan, ¿y quién va a dar la solución? Decirle, mira, no existe economista en el mundo, no lo hay, ni lo habrá, que le dé solución a esto. Volver a la rebaja del Corte Inglés, a comprarse lo otro, eso jamás volverá a hacerlo. Se acabó. El problema es volver a hablar, y voy a decir una palabra maldita, maldita por el uso que están haciendo. El problema hay que hablar de vivir con austeridad. Lo que están haciendo no es austeridad, estos son recortes. La palabra austeridad es hermosa, es vivir dignamente, con lo que hay, repartirlo. Y esa palabra se está propagando, ellos se están aprovechando de la palabra. No, ustedes hacen recortes, lo que yo propongo es austeridad. Uno de los discursos más importantes de Enrico Berlinguer, el fallecido secretario general del Partido Comunista, lo hizo ante los intelectuales, una asamblea de intelectuales en Milán y otra asamblea de cuadros del movimiento obrero en Milán. Y habló el concepto revolucionario de la austeridad. Frente a unas posiciones de izquierda y sindicales que planteaban que los trabajadores tenían derecho a consumir, a costa del tercer mundo. Los trabajadores tienen que ser los representantes de otra manera de vivir. Dicho de otra manera, asociaciones de trabajadores, vuestro papel como reivindicadores solamente del convenio colectivo es un papel simplemente tristísimo. Los primeros sindicatos alternativos hablaron de otro mundo. Si no os transformáis en gerentes y gestores del que hay. Es ponerse en el camino. El problema de esto es ponerse en el camino. No es una cuestión, insisto, para terminar. Hay una tendencia a llamar bueno y malo. Y no es correcto. Estoy seguro que el hombre que mañana se haya presidente de gobierno es una excelente persona, como ha sido Rodríguez Zapatero, y no ese es el problema. El problema es que se colocan en el sitio que los lleva ahí. El problema es no nos colocamos nosotros, colocémonos en otro sitio. Es un problema de opción, de valores, de forma de ser. Perdonen ustedes que me haya extendido. Bien, bueno, muchísimas gracias a todas y todas por haber asistido a la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Julio, por tus palabras y por compartir con nosotros ese debate y esa reflexión que permanentemente nos lanzamos. Muchísimas gracias y nos vemos ya el año próximo en la siguiente sesión.